¡Salvete! Y bienvenidos al quinto episodio de The Wrong Project. Soy Andrea Martínez y el día de hoy estoy acompañada por nuestra mitomana María Montes. María Montes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Preparada? Perfectamente, estoy preparada. El día de hoy os vamos a hablar de Roma y su fundación. Pero claro, siempre se nos ha hablado tan solo de Rómulo y Remo. Y aunque estos son el clímax de la situación, claramente tienen unos orígenes, que es de lo que os hablaremos el día de hoy. Por eso, el día de hoy hemos traído a María para que nos brinde un poco de sabiduría sobre este tema del que mucha gente piensa que lo sabe todo, pero en realidad tan solo saben el principio. Para explicar la fundación de Roma hay que remontarse muy atrás en el tiempo, en la guerra de Troya, que ya está explicada en el episodio 3 de The Wrong Project. Aquí os vamos a explicar lo que pasó después de esta desastrosa guerra, en la cual Eneas fue uno de los pocos troyanos que logró escapar. Eneas tenía la misión de los dioses de fundar una nueva ciudad como Troya, pero en otras tierras. Así se remontó en un viaje donde tuvo que realizar muchas aventuras, muchas luchas que podemos leer en la Eneida de Virgilio. Después de tantos años de luchas y aventuras, por fin logró llegar a las tierras italianas, donde se casó con la hija del rey latino, Lavinia, y fundó una ciudad con el nombre de su esposa, Lavinia. Su hijo Ascanio, luego después de un tiempo, fundó la ciudad de Alba, de la cual Andrea nos va a explicar qué pasó. Tras que Ascanio fundara Alba Longa, 8 generaciones más tarde de la fundación de Alba Longa, los siguientes reyes eran Numitor y Amulio. Pero claro, solo había un trono. Y el trono, aunque fuera muy cómodo, no era lo suficientemente grande para los dos. Amulio, siendo el más avaricioso y el más agresivo de los dos, decidió desterrar a Numitor y seguidamente matar a todos sus hijos. Pero claro, solo dejó a una, a su única hija, que era Rea Silvia. Rea Silvia no parecía brindar mayor amenaza, pero Amulio seguía teniendo esta sensación que le carcomía por dentro. Y era el saber que Rea Silvia en cualquier momento podía tener un hijo. Por esto decidió hacerla sacerdotisa de la diosa Vesta, la cual es una de las 3 diosas vírgenes. El único requisito para poder seguir a estas 3 diosas vírgenes era ser igual que ellas, en este caso también vírgenes. Y por eso Amulio pensó que si mandaba a Rea Silvia para que fuera monja, no podía tener descendencia. No obstante, la suerte no estaba del favor de Amulio, y por eso, un día que Rea Silvia salió a pasear por el río, cayó dormida, y de entre los arbustos... Who's that Pokémon? Marte, dios de la guerra, que estaba paseando también por el río, se dio cuenta de que Rea Silvia yacía ahí. Y, al verla tanto y pensar que era tan bella, Marte siguió el ejemplo de su padre Júpiter, y 9 meses más tarde, Rea Silvia tiene descendencia. Entonces, Amulio se enfada un poco por esto. Amulio al principio piensa que el asesinato sería la manera más rápida de solucionar todo esto, pero al final decide que simplemente tirarán a los bebés que ha tenido Rea Silvia al mar a ver qué les ocurre. Los 2 gemelos vagaron por el río hasta que llegaron a la orilla de este. Allí fueron encontrados por una loba llamada Luperca, que decidió cuidarlos y amamantarlos como si fueran sus cachorros. Pero siempre se nos ha dicho que fue una loba quien les amamantó, pero en aquella época loba, que en latín significa lupa, era utilizado en sentido despectivo para nombrar a las prostitutas. Así que tal vez no fue una loba quien amamantó a los 2 gemelos, sino una prostituta. Después de un tiempo les encuentra el pastor Faustulo, que decide cuidarlos junto con su mujer como si fueran suyos. Cuando Rómulo y Remo fueron mayores, se enfrentaban a ladrones y bandidos hasta que Remo cayó preso en una de estas batallas. Y cuando Remo iba a ser condenado, el pastor, su padrastro, les desveló su triste historia y Numitor no tardó en reconocer a sus 2 nietos y únicos herederos. Así como no, los gemelos quisieron venganza, mataron a Amulio y pusieron a Numitor de vuelta en el trono de Alba Longa. Numitor les dejó ser reyes, pero estos dijeron no, queremos reinar nuestro propio reino. Así marcharon a la orilla donde los encontró la loba y entraron en una disputa para ver quién sería quien fundara la ciudad, la nombrara y fuera su rey.
Como no sabían quién era el mayor, o sea, el heredero, decidieron dejar la decisión a los dioses. Así decidieron que quien viese más pájaros sería el fundador. Así Remus subió al monte Aventino y vio 6, mientras que Rómulo subió a Palatino y vio 12 buitres. Así se decidió que Rómulo sería quien fundara la nueva ciudad y decidió llamarla Roma. Esta fundación fue el 21 de abril de 753 a.C. Pero claro, Remo no estuvo allí para verlo. ¿Por qué?, os preguntaréis. Pues bien, cuando Rómulo fundó la ciudad, creó el círculo por el cual nadie podía pasar armado, pero Remo, cegado por los celos, lo hizo. Rómulo intentó hacerle entrar en razón, pero al final tuvieron que enfrentarse a una batalla, en la cual Rómulo asesinó a su hermano, causando un fratricidio. Aún así, aquí no es donde vamos a acabar la historia de Rómulo. ¿Andrea? Ahora, frente a él, Rómulo tenía la gran misión de hacer que su ciudad prosperara. Fundó esta ciudad rodeado de hombres extranjeros, la mayoría marginados y fuera de la ley, pero claro, aún tenía un problema, y es que le faltaban mujeres. Rómulo, obviamente, tenía que buscar una solución a esto, y se dio cuenta de que sus vecinos, los sabinos, podían ofrecer una mano. Rómulo organizó una fiesta con el fin de invitar a los sabinos y en ese momento robar a sus mujeres. Y no lo digo en el sentido de robar las pertenencias de las mujeres, lo digo en el sentido literal de robar a las mujeres. Entonces, en medio de la fiesta, cuando todo el mundo tenía la guardia baja, todos los romanos fueron corriendo y agarraron a una mujer y se la llevaron hacia Roma. Esto se conoce como el rapto de las Sabinas. El pueblo de los sabinos, al darse cuenta de que habían robado a sus hijas y mujeres, desenfundaron sus armas y marcharon hacia Roma en busca de venganza. Entonces, en la muralla de Roma se encontraron con una mujer llamada Tarpeia, y tenía una singularidad en la que, aunque fuera muy leal a Roma, había algo que le interesaba más, y era el oro y las joyas. Tarpeia decidió que dejaría entrar a los sabinos si a cambio les daban unos brazaletes que llevaban. Los sabinos aceptaron, pero claro, justo al entrar por la puerta, decidieron acribillar a Tarpeia. ¿Por qué? Porque los sabinos tenían un principio, que era que lo peor que podía hacer alguien era traicionar a su patria. Entonces, en ese momento, la guerra estalló dentro de Roma. Sangre romana y sabina se derramaba por igual, pero las sabinas se dieron cuenta de que daba igual quién ganara. Si ganaban los sabinos, perderían a sus maridos e hijos, pero si ganaban los romanos, perderían a sus padres y hermanos. Y en ese momento se dieron cuenta de que pasara lo que pasara, tenían que parar esto lo más rápido que pudieran. Las sabinas al final consiguieron hacer entrar en razón a ambos bandos, y Rómulo decidió hacer una alianza con Tito Tacio, el cual era el rey sabino. Entonces ambos gobernaron juntos, pero Tito Tacio murió al poco tiempo y Rómulo al final acabó gobernando ambos pueblos. Después de esta bonita historia de fratricidio y fundación de Roma, tenemos algo que confesaros. Todo es mentira. ¡No creo! ¡No me lo creo! En efecto, Andrea, los arqueólogos e historiadores investigaron la historia original de Roma y dijeron que un asentamiento de una tribu indoeuropea se asentó en la colina de Palatino y de allí surgiría Roma. Eran una tribu de pastores y agricultores hasta que Roma adquirió instituciones estables y se instauró un gobierno monárquico y se hizo más poderosa. Algo que también aumentó el poder de Roma fue su posición en el centro, lo que le permitió controlar a los pueblos vecinos mediante las actividades comerciales. Hablando de la monarquía romana, ¿no tienes algo que decirnos sobre Tulio Hostilio, Andrea? Efectivamente, tengo algo que decir. Después de una gran época de paz que había tenido Roma, el tercer rey subió al poder, Tulio Hostilio. Tulio Hostilio, como su propio nombre indica, era un hombre muy hostil, belicioso y también buscaba expandir los dominios de Roma. Por esto quería hacerse con un enemigo, el cual era Alba Longa. Los primeros roces se dieron cuando los romanos decidieron robarle a los campesinos sabinos. Estos empezaron a robarles los cultivos, y los sabinos, al tener bastante rencor, decidieron hacer lo mismo. Esta situación escaló hasta que llegó un punto en el que Tulio Hostilio vio la oportunidad de empezar una guerra. En el bando de los sabinos, el rey Cayo Cluilio decidió marchar contra Roma, pero no pudo hacerlo durante mucho tiempo, ya que a los pocos años Cayo Cluidio cayó enfermo y poco más tarde murió. Esto hizo que el trono se quedara vacante, y entonces al poder subió Mecio Fufecio. Pero claro, este hombre era más pacifista y veía que la situación de Alba Longa y Roma podía perjudicarlos a ambos contra sus vecinos los etruscos.
Mecio Bufecio decidió que lo mejor sería que se enfrentaran 3 trillizos sabinos contra 3 trillizos romanos. El día del duelo todo parecía apuntar a que ganarían los sabinos. No obstante, el último trillizo romano consiguió vengar a sus hermanos matando él solo a los 3 trillizos sabinos. Los sabinos, al ser derrotados, no les quedó otra que anexionarse a Roma. Todos aquellos que antes pertenecían a Alba Longa ahora se convirtieron en ciudadanos romanos. Y ahora, después de contaros estos relatos, os vamos a mencionar algunas obras, esculturas, series o películas en las que se hace referencia a estos relatos. Del primer cuadro que vamos a hablar es el de Rea Silvia y Marte, hecho por Paul Rubens. En este se puede ver cómo Marte se acerca a Rea Silvia, lo cual hace referencia a la parte del relato donde Marte yace con Rea Silvia para después dar lugar a Rómulo y Remo. Siguiendo con Rómulo y Remo, tenemos otro cuadro también de Rubens, en el que se muestra a la loba Luperca y a los 2 gemelos bebés. Y a lo lejos también podemos ver a Marte y a Rea Silvia, padres de los gemelos, y al pastor Faustulo asomándose entre los árboles y viendo a los que luego serían sus hijos adoptivos. Más actual tenemos una serie llamada Romulus que se encuentra en HBO y que también muestra la historia de Rómulo y Remo y la fundación de la ciudad de Roma. Y obviamente tenemos la famosa escultura de la loba Capitolia Luperca amamantando a los 2 gemelos Rómulo y Remo, que es un icono de la ciudad de Roma y que está en escudos, banderas, etc. Siguiendo con el rapto de las Sabinas, tenemos un cuadro hecho por Jacques-Louis David, en el cual se representa la batalla entre sabinos y romanos, y en medio a las sabinas intentando parar el conflicto. Por otra parte tenemos la roca Tarpeya, que se utilizaba para despeñar a los traidores justo en la misma roca donde murió Tarpeya aplastada por los sabinos. Y por último, pero no menos importante, tenemos también otro cuadro de Jacques-Louis David, el cual es el juramento de los Horacios. En este se puede observar a los 3 trillizos romanos, los cuales iban a pelear contra los 3 trillizos sabinos. Si queréis seguir aprendiendo y disfrutando de la cultura romana, os recomendamos que sigáis escuchando el resto de capítulos de The Rome Project. ¡Valete Omnis! Y esperamos veros en los siguientes episodios de The Rome Project.